De Romanos capítulo 5, versículo 18. Si usted vino, tal vez no trae Biblia, ahí en su boletín va a encontrar un bosquejo, y en el bosquejo va a encontrar los textos que vamos a estar leyendo esta mañana, entonces puede también leer por ahí. Estoy contento de estar aquí con ustedes, estoy agradecido por el pastor Chapo y el pastor Collins que me dan el privilegio de pararme aquí y predicar. Espero que usted esté listo para escuchar de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, y espero que al acabar este mensaje usted pueda aprender un poco o salir entendiendo un poco más de la gracia de Dios y qué hace en nuestras vidas. Quiero pedirle, si puede, ponerse en pie y vamos a leer del versículo 5:18 hasta el versículo 6:2. Entonces vamos a ir del capítulo 5:18 hasta el capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra de Dios: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Perdón. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta mañana quiero predicar un mensaje titulado Una vista aclarada de la gracia. Una vista aclarada de la gracia. Oremos juntos. Señor, te damos gracias esta mañana por lo que ya hemos podido hacer aquí. Hemos podido adorarte, hemos podido darte, hemos podido orar. Te pido ahora que nos ayudes a escuchar tu palabra. Te pido que yo no sea el que hable, sino que tu Espíritu a través de mí. Te pido que tu Espíritu Santo toque los corazones de las personas presentes, incluyendo el mío. Ayúdanos a escucharte y cambiar. Te pido que los que no son salvos el día de hoy, que reciban tu gracia, que sean salvos, que te acepten como Señor y Salvador. Te pido que los que hoy son cristianos y tal vez no están viviendo bajo la gracia tuya, te pido que cambien y que hoy comience la vida de vivir bajo tu gracia. Te pido ahora que estés con estos momentos que estamos juntos y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar su asiento, por favor. Dios quiere que vivamos una vida santa por medio de su gracia. La santidad es la meta de la gracia de Dios en mi vida y en su vida. No sé si usted ha pasado un tiempo bien maravilloso en el DMV, ¿verdad? Cada año, cada 2 años, tal vez cada 6 años, cuando tiene que agarrar su licencia, usted se va al DMV y se para en línea y está bien emocionado por estar ahí, ¿verdad? Porque tiene que estar a sacar su licencia y le dan un número y se sienta y ahí está como por 6 horas esperando que su número se le llame y después tiene hambre, se va a comer, regresa y se pasó el número y dijo, ¿qué pasó? Esperé 6 horas y ahora tengo que esperar más, ¿verdad? El DMV es un tremendo tiempo. Pero ¿qué hacemos en el DMV? Vamos, nos presentamos, tomamos un examen. Nos dicen pasaste, no pasaste, nos ven manejar y luego nos dicen, ¿sabes qué? Te damos esta licencia, este permiso para manejar. ¿Qué pasa si usted lo para un policía, está manejando y no tiene licencia? Pues lo meten al tubo, ¿verdad? Lo meten al bote y ahí se va. ¿Por qué? Porque no tiene permiso de estar manejando un carro. Cuando uno se va a casar, ¿qué tiene que hacer? Pues primero amar a una persona, ¿verdad? No se casa nada más por loco, ¿verdad? Uno ama a esa persona y después va a la corte, va al gobierno y pide ¿qué? Una licencia de matrimonio, un permiso para casarse y va, paga cuotas, habla con el juez, firma documentos, se para enfrente de una iglesia, se casa, pero al final de cuentas no se puede casar sin ¿qué? Sin una licencia, sin un permiso. Si quiere salir del país, ¿qué necesita? Un pasaporte, ¿verdad? El pasaporte es como el permiso que nuestro país nos da para salir del país.
Y si no sale con un pasaporte, lo pueden agarrar, lo pueden meter a la cárcel, cualquier cosa. El pasaporte es sumamente importante. El pasaporte es un permiso para salir del país. Yo me acuerdo hablando con una persona acerca de la salvación. Estaba en su casa y yo estaba platicándoles, ¿verdad? Que cómo es que Cristo salva y que es por gracia que somos salvos y que gratuitamente uno puede recibir el regalo de la vida eterna y eso, uno no tiene que hacer nada para recibir a Cristo. Y me pregunta esta persona, pero cuando recibo a Cristo y peco otra vez, ¿qué pasa? Pues yo le dije, pierde una relación con Dios, pero no pierde la salvación. La salvación está segura cuando uno acepta a Cristo, pero ya no puede tener una buena relación con Dios. Él me dijo, entonces, si no pierdo la salvación, entonces tengo como una licencia para pecar, porque ahora puedo hacer lo que quiera, pero ya estoy salvo, ya voy al cielo. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo me mantengo haciendo lo bueno si no pierdo la salvación? Y era una buena pregunta. Ahora, muchos en el cristianismo viven de tal manera que la gracia de Dios es su licencia para pecar, para no cambiar, para seguir haciendo las cosas que lo esclavizaban antes de ser salvo. Si esto fuera cierto, si la gracia fuera una licencia para pecar, ¿por qué dice la Biblia estas cosas? Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si la gracia fuera mi licencia para pecar, ¿por qué dice la Biblia esto? Porque dice la Biblia, 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. No dice fornicar, dice huid de la fornicación. 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Dice, no hagan el mal, sálganse de ahí, absténganse del mal. ¿Por qué dice la Biblia esto? Porque claramente la gracia no es nuestra licencia para pecar. Dios quiere que por medio de la gracia vivamos una vida santa para agradarle a Él. Dios claramente en la Biblia no nos da permiso de pecar. No podemos tomar este paso de pecar porque Dios no nos los permite. Él odia el pecado. A Dios no le agrada el pecado. El pecado fue lo que mandó a Cristo a la cruz. Y si el pecado mandó a Cristo a la cruz, ¿por qué nos daría permiso de seguir pecando ya que somos salvos? No tenemos permiso. La gracia no nos da permiso de pecar. Colosenses 2:13 dice esto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, note, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Entonces, ¿por qué queremos seguir pecando? ¿O por qué Dios nos permitiría seguir pecando si ya están clavados todos en la cruz? Eso no tiene sentido. La gracia no nos da permiso de pecar. Dios no quiere que sigamos pecando después de recibir a Cristo. Él quiere que vivamos una vida santa. Ahora, la definición de la gracia, muchos la definen así: es un favor no merecido. Recibo algo que es bueno para mí, pero no lo merezco. Por eso le llamamos a la salvación, es parte de la gracia de Dios. Porque no merezco ser salvo, pero Dios me la da por medio de Jesucristo. Ese es un favor inmerecido. Algunos hablan de la gracia como una fuerza que Dios me da para hacer su voluntad. Entonces yo en mis fuerzas no puedo hacer lo que Dios me manda hacer. Necesito la gracia de Dios para que entonces pueda hacer la voluntad de Dios en mi vida. Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay tentaciones en la vida, la gracia de Dios es la que nos ayuda a continuar y hacer lo correcto, aunque no haya el deseo de nosotros hacerlo. Si no tenemos el deseo, no importa. Si la gracia de Dios está en nosotros, Él nos da las fuerzas para continuar y seguir. 2 Corintios 12:9 lo dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aquí en la segunda epístola de Corintios habla y dice, Dios me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo soy débil, Él es
fuerte. Y por eso dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, la gracia de Dios se va a demostrar cuando yo soy débil y necesito hacer lo que Dios me pide hacer. Pablo dice así: con la gracia de Dios yo puedo hacer más de lo que yo puedo hacer solo. Y esa es la gracia de Dios. Ahora, quiero que note capítulo 6, versículo 14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, Pablo en esta epístola de Romanos nos está diciendo que usted y yo, como cristianos, estamos bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Está hablando aquí a personas salvas, personas que han aceptado a Cristo como su Salvador. Les recuerda que antes de Jesús vivíamos bajo la ley y ahora ellos están viviendo bajo la gracia de Dios. Ahora, cuando está hablando de la ley, se refiere al Antiguo Testamento y más específicamente se refiere al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros como israelitas lo conocían como la ley, y cuando está hablando antes vivíamos bajo la ley, está hablando de estos 5 capítulos, estos 5 libros de la Biblia. Está hablando que ahí había la manera de poder llegar a Dios o hacer las cosas que Dios quería hacer. Quiero que note ahora el versículo 13 del capítulo 5. ¿Qué dice? Versículo 13 del capítulo 5: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley se introdujo el pecado. Versículo 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de transgresión de Adán. Notó, la ley llegó cuando Moisés llegó. Y Moisés, ¿qué libros escribió de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5. Ahí es cuando la ley se introdujo. Entonces, note versículo 20 del capítulo 5, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces hay que entender esa frase un poquito. ¿Qué dice? No se puso la ley para que abundase el pecado en sí, que hubiera más, sino para que nosotros supiéramos que es pecado, ¿verdad? La ley es básicamente el estándar de Dios para que nosotros vivamos. La ley era lo que Dios estaba requiriendo de los israelitas para que ellos pudieran ver qué se necesitaba para estar cerca de Dios. Obviamente es imposible llegar al estándar de Dios. Por eso Dios dio la ley, para que nosotros supiéramos que no podemos llegar al estándar de Dios. Nadie puede cumplir con la ley y por eso necesitamos algo más para llegar a Dios. La ley en sí nos dice que no podemos, entonces Dios nos ama, ¿cómo es que podemos llegar a Él? Entonces Dios, por medio de su gracia, mandó a Jesús para pagar por nuestros pecados y así cumplir con el requisito que la ley había puesto. Y el requisito ese era la perfección. La ley dice: tienes que ser perfecto para alcanzar a Dios, y Dios dice: nadie puede, porque yo soy santo. ¿Qué voy a hacer? Mi gracia, algo que no merece el mundo, les voy a dar a Jesús para que Él muera por sus pecados, pague su deuda y ahora todos tengan acceso al Padre, a Dios. Eso es la gracia de Dios, el favor inmerecido que no teníamos. Entonces ahora no estaban, ya en este capítulo de Romanos, no estaban trabajando para que Dios los aceptara, ya estaban aceptados por la gracia de Dios. Dios los ha visto completamente diferentes, salvos, santificados para Él. Los vio así por el sacrificio que Jesús había hecho por ellos. Entonces, ¿qué podemos aprender? Aprendemos esto: que la ley encadena y la gracia libera. La ley encadena y la gracia libera. Para que la gracia libre de las cadenas de la ley y del pecado tiene que ser mayor que la ley. Por eso dice el versículo 20 y 21 del capítulo 5, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la ley encadena y la gracia libera, llegamos a esta pregunta, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces la pregunta es simple, ¿verdad? Entonces, si tenemos tanto pecado porque sabemos la ley y la gracia tuvo que ser mayor que el pecado para recibir más gracia, entonces tenemos que pecar más para recibir más gracia.
Y la respuesta en el versículo 2 es muy clara. ¿Qué dice? En ninguna manera. Otras palabras, no. No tiene que seguir pecando para que la gracia abunde en su vida. Dios la dio completamente. Note el versículo 15 del capítulo 6. Otra pregunta sale, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta, en ninguna manera. No estamos bajo la ley ya el Pentateuco no es nuestra ley, ahora es la gracia de Dios. Entonces, ¿vamos a pecar porque estamos bajo gracia? No, Pablo dice, no, eso no es lo que significa. Y tenemos que ahora, como cristianos, saber o entender qué es lo que significa esto de la gracia. Si la gracia no es una licencia para pecar, entonces, ¿qué me otorga la gracia? ¿Qué me permite ser? ¿Cómo me ayuda a vivir? Si la gracia de Dios no es mi licencia para pecar, ¿qué me permite ser? Entonces quiero ver 3 ventajas personales por estar bajo la gracia de Dios. 3 ventajas personales que tenemos al estar bajo la gracia de Dios. Note la primera ventaja, que la gracia de Dios me permite ser salvo de la condenación. La gracia de Dios me permite ser salvo de la condenación. Quiero que vea otra vez el versículo 20 y 21 del capítulo 5. Versículo 20 y 21 del capítulo 5. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Note que el versículo 21 dice, para vida eterna mediante Jesucristo. La gracia de Dios nos da vida eterna cuando aceptamos a Jesús como Salvador. ¿Notó eso? Ahora, la pregunta que todos hacen, ¿cuánto dura la vida eterna? Por siempre, ¿verdad? Nunca se acaba, la vida eterna es por siempre. Entonces tenemos vida por siempre por medio de Jesucristo. Entonces necesitamos entender que la gracia de Dios la recibimos por medio de Jesús, al ser nuestro Salvador. Ahora, ¿de cuál condenación nos salva? Dice, ¿verdad? Que para que así como el pecado reinó para muerte, ¿verdad? El versículo 20 dice, pecado reinó para muerte. Entonces, el pecado nos mata. El pecado tiene una condenación eterna. ¿Por qué Dios nos daría vida eterna? Porque el pecado tiene una condenación eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Tenemos que pagar por el pecado que hacemos y la manera de pagar por ese pecado es nuestra muerte. Y no nada más es la muerte física, porque todos morimos físicamente. Es una muerte que nos condena a vivir una eternidad en el infierno. Tenemos que pagar por el pecado que cometemos. Nos separa de Dios. No podemos estar junto a Dios si pecamos. Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es una palabra que quiere decir separados. Cuando pecamos, tenemos pecado en nuestra vida, Dios no nos puede estar cerca de nosotros. Él es santo, Él es perfecto, Él no puede estar alrededor de pecado. Y cuando pecamos, nos destituye, nos separa, nos aleja. Y si morimos en nuestros pecados, ¿a dónde nos va a mandar? ¿Dónde nos va a mandar el pecado? Obviamente lejos de Dios, no cerca. No hay purgatorio, nada más hay cielo e infierno. Tenemos que ir al infierno por nuestros pecados. Muchos preguntan, ¿cómo es que un Dios bueno puede condenar a personas para que vayan al infierno? Ese no es un Dios bueno. Pues le quiero contestar la pregunta. Dios no condena a nadie. Nuestro propio pecado nos condena a nosotros. Dios no pecó, yo pequé. Y por mi pecado, yo voy a pasar una eternidad en el infierno. El pecado es una transgresión en contra de Dios. Los pecados más comunes son los 10 de los 10 mandamientos, ¿verdad? Todos tal vez lo conocen, tal vez algunos no. Pero nada más tomemos estos 10 mandamientos rápidamente para ver qué tan buenos somos. Pero primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no harás imagen, no te inclinarás a ella. Y todos los católicos, ¿qué dicen con este? Uy,
No tomarás el nombre de Jehová en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. Creo que aquí todos ya fallamos. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio o no mentirás. No codiciarás. Nada más 10. Los primeros 10 mandamientos que Dios dio. ¿Cómo hicimos? Y todos fallamos en uno, al menos uno. Entonces, con esta lista más simple de mandamientos, hemos pecado contra Dios. Todos hemos quebrado esta ley y debemos saber que somos culpables del pecado. Este pecado nos condena a un infierno, lejos de Dios. No podemos estar cerca de Él. Pero, y este pero es importante, si soy salvo por la gracia de Dios, no voy a sufrir esa condenación. La gracia de Dios me salva de la condenación que el pecado me manda. ¿Cómo? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia de Dios nos salva de esta condenación. Dios tiene un regalo, y este regalo se llama la vida eterna. Y lo vimos en el versículo 21, que la vida eterna se encuentra en Jesús, en su Hijo. Jesucristo es el que tiene este regalo. La gracia de Dios es esta: Jesús vino al mundo para perdonar mi pecado, pagar por mi pecado, y así yo recibir la gracia de Dios. Y esa es la gracia de Dios que nos permite ser salvos. Tito 2:11 dice esto: porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es Jesús muriendo por mí en la cruz, pagando mi condenación, dándome entrada al cielo, dándome una relación con Dios. Esa es la gracia de Dios. ¿Cómo entonces se acepta este regalo de la vida eterna? ¿Cómo es que puedo aceptar la gracia de Dios para ser salvo de la condenación? Solo se puede recibir si usted acepta a Jesús como su Salvador. Jesús murió en la cruz pagando por los pecados que me condenaron, y ahora tengo la oportunidad de recibir la gracia de Dios para ser salvo. Si quiero la gracia de Dios para ser salvo de la condenación, tengo que recibir a Jesús como mi Salvador. ¿Cuánto me cuesta? Dicen. Nada. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o el pago que es en Cristo Jesús. La redención significa Jesús pagó lo que yo debía de pagar, y yo debía la muerte. Él murió. Él murió por mí, murió por usted, murió por todos los que están en el mundo. Y lo único que tiene que hacer es aceptarle. Imagínense esta escena conmigo. Usted se va a la corte, ¿verdad? Lo cachan y lo ponen a la corte frente a un juez. Cometió un delito grave, ¿verdad? Le hizo fraude al gobierno. Y el gobierno no le gusta esto, lo cachan, lo ponen en la corte, y ahí está enfrente al juez. El juez le dice: señor Pancho, digamos, Pancho, la evidencia es clara, usted es culpable. Si no paga los $100,000 de regreso, va a pasar toda la vida en la cárcel. Y usted se pone a pensar: $100,000. No tengo ni siquiera $10 para el lonche de esta tarde. ¿Cómo es que voy a pagar 100,000? Me va a pasar toda mi vida, no puede ser. ¿Qué va a hacer con mis hijos? ¿Qué va a hacer con mi esposa? ¿Qué van a pensar la gente de mí? Y mientras usted está pensando en todo eso, alguien ahí se para en medio de los congregados en la corte y dice: señor juez, yo tengo $100,000 y quiero pagar por este hombre, por lo que cometió. Yo quiero darle a él mis $100,000 para que él no sufra toda la vida ahí en la cárcel y no tenga que estar lejos de su familia. Imagínense, él va a pagar por su sentencia. ¿Rechazaría usted ese regalo? Que digan: no, sí, tiene más, necesita un poquito más para el lonche, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le costó esa multa o esa sentencia? Pues no al Pancho, al señor que se levantó y dijo: yo voy a pagar por esa multa, y uno la recibe. Entonces, Jesús ya pagó
por nuestra condenación. Ya pagó por nuestra deuda que teníamos con Dios el juez. Y el juez Dios dice, no puedo aceptarte con ese pecado. Jesús se levanta y dice, Señor, yo ya morí por su pecado. Y nos toma a nosotros aceptar esa paga. Entonces, ¿por qué no acepta la gracia de Dios? Si es gratuita, si ya está pagada, si Jesús quiere darle esta gracia. Entonces, ¿cómo se acepta? Hay que orar y pedirle a Él que me salve, que entre a mi vida, que me cambie. Romanos 10:9 lo dice así simplemente, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, simplemente puesto en la Biblia, para aceptar a Jesús como mi Salvador, solo tengo que pedirle a Él que venga a mi corazón, decirle, Señor, tú moriste en la cruz por mí, tú sufriste, tú pagaste mi deuda, ahora quiero recibirla. Te pido que entres a mi vida. Cuando usted hace una oración como esa, creyendo lo que está diciendo, la Biblia dice, serás salvo. Y así recibe la gracia de Dios. Y es salvo de la condenación. ¿Por qué no lo hace hoy? Tal vez vino la semana pasada y esta es su segunda vez escuchando el Evangelio. ¿Por qué esperar otra semana? ¿Por qué no lo hace hoy? Es fácil, es simple, no le cuesta nada. Jesús ya pagó todo. Lo único que tiene que hacer es orar, creer en el corazón y orar y pedirle, Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados. Entonces la gracia de Dios me permite ser salvo de la condenación, pero también me permite ser libre del pecado. Ser libre del pecado. Note el capítulo 6, vamos a comenzar el versículo 5 hasta el versículo 12. Note lo que dice. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note las palabras. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿No? Todo lo que dice ahí, las frases que acabamos de leer, frases como se enseñorea de ustedes, no deje que reine el pecado en vuestros hombres, el viejo hombre fue crucificado, el pecado murió. Todas estas frases que están diciendo nos están explicando que el pecado ya está muerto en nuestras vidas, que por la gracia de Dios, por recibir a Jesús, el pecado ya no se enseñorea de nosotros o nos manda. Estamos libres. Antes de ser salvos, no dejábamos de no estar bajo la gracia de Dios. El pecado reinaba o nos esclavizaba como personas. Lo peor que era es que no podíamos cambiar, porque no teníamos la gracia de Dios, no teníamos la fuerza que Dios nos da para cumplir con lo que Él quiere que hagamos. No teníamos a Cristo viviendo en nosotros. Por eso es que la Biblia dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hablando del pecado, dice, son libres. Ya la muerte no reina en su cuerpo mortal. Cuando estamos a Cristo, el pecado en nuestra vida fue clavado en la cruz, se dejó ahí. Muchos quieren cambiar antes de ser salvos, antes de recibir a Cristo, y dicen cosas como que tengo que cambiar para que aceptar a Cristo, para que me acepten en la iglesia. Necesito ser mejor antes de ir a ese lugar. No puedo dejar de hacer malas cosas, y hasta que no deje de hacer esas cosas no quiero aceptar a Cristo. Pero déjenme le doy unas noticias. Es imposible ser libre del pecado sin antes la gracia de Dios. No puede dejar de pecar sin aceptar a Cristo como su Salvador. No tiene la gracia de Dios para poder dejar ese pecado. Como cristianos, como personas que han aceptado a Jesús, Dios nos da el poder, la habilidad de dejar al pecado muerto y vivir por Él. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? Nos libró del pecado. Y verdaderamente somos libres. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nunca va a cambiar de propia voluntad. La gracia de Dios es la que nos permite ser libres del pecado. No podemos ser libres aparte de la gracia de Dios. Por eso cuando una persona excusa su pecado diciendo: estoy bajo la gracia, Dios sabe mi situación, no entiende lo que la gracia de Dios hace en nuestra vida, nos ayuda a dejar de pecar. Una persona que está excusando su pecado ya que es salva, ya que acepta a Jesús y dice: estoy bajo gracia, estoy bien, no entiende lo que la gracia de Dios hace en la vida de nosotros, nos libera de ese pecado. Por eso, la gracia de Dios no es mi permiso para pecar. Gálatas 5:13 lo dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Hemos sido libres. El pecado ya no está reinando en nuestra vida, no tenemos que pecar. Dios nos ayuda, la gracia de Dios me ayuda a no pecar. Me acuerdo en la naval, yo serví 5 años en la naval de los Estados Unidos y mi primera estación era allá en Okinawa, Japón, y tuve un compañero que se llamaba Jason Payne. Y Jason Payne y yo estábamos juntos en un cuarto, ¿verdad? Él y yo nada más. Y yo me emocioné mucho, él era un cristiano, al menos eso es lo que me dijo. No, yo soy cristiano. Oh, perfecto, yo también. Oh, qué bien, tenemos un cuarto de cristianos, perfecto. Le dije: oye, vamos a la iglesia este domingo. Y dije: oh, sí, vamos a la iglesia. Y vamos. Fuimos a la iglesia y regresamos y dice: no me gustó la iglesia. Y dije: ¿de veras? ¿Por qué? Es que hablan mucho del pecado. Y pues... Y es que yo tengo debilidades como humano y Dios sabe mis debilidades y me acepta, y no quiero una iglesia en donde me condenan. Le dije: pues nadie te está condenando. Dije, no quiero hacer eso. Y yo me quedé pensando, la primera vez como humano, como adulto, encontré este dilema mío. Un cristiano que dice que, ¿qué? Y él hacía lo que él hacía. Entonces él cada día se iba a la tienda, compraba 6 coronas y se las llevaba al cuarto. Y yo con mi amigo cristiano en el cuarto, yo estaba sentado en mi lado y él estaba con sus coronas, 6 al día. No lo estoy mintiendo, 6 al día. Después me di cuenta, o me dijo él: oh, no, bro, la regué. ¿Qué pasó? Me acosté con una señora que era casada. Y yo: ¿por qué? Y dijo: no, me la regué. Después no podía bajar de peso, y en la naval tenemos reglas de peso, ¿verdad? Le dieron 3 oportunidades para bajar de peso, 1 año y medio. No podía bajar de peso porque estaba tomando 6 coronas al día, y lo sacaron de la naval. Pasó nada más 2 años en vez de 5 años como había puesto en su contrato, porque no podía bajar de peso. Estaba tan esclavizado al pecado que el pecado empezó a arruinar su vida. Él no tenía que estar esclavizado. Mi compañero cristiano, él escogió esclavizarse. Él, siendo salvo, tenía el poder, tenía la gracia de Dios para dejar esos pecados, para no ser esclavo, para seguir haciendo lo bueno, y no lo dejó hacer. Él tenía la idea equivocada de la gracia. Él pensaba: porque Dios es bueno y Dios me da gracia, entonces puedo hacer lo que quiera. Está bien, haz lo que quieras, pero el pecado le esclavizó. No le permitió cumplir con lo que firmó, con el contrato de la naval. Ahora, para repasar, capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta: en ninguna manera. Versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No pecaremos, no debemos de. La Biblia es sumamente clara. No debemos de continuar en pecado. Y la pregunta viene: ¿y qué si peco? No soy perfecto, soy hombre, ¿qué tal si peco? Entonces pida perdón a Dios y continúe con la vida cristiana.
Sabemos que vamos a seguir pecando, que no somos perfectos, pero ese pecado no debe de esclavizarnos. No debemos de cometer el mismo pecado una y otra vez. No estamos recibiendo la gracia de Dios apropiadamente si seguimos esclavizados al pecado. Para mí esto me ayuda. El pensar que yo no soy esclavo al pecado me quita tanto peso de encima. Que el pecado ya no se enseñorea de mí, ya no me dice qué hacer. Yo le puedo decir a él pecado que no. Yo tengo esa libertad. Eso me ayuda, me quita peso de encima. Yo puedo decir esas cosas, no me convienen, es pecado. Una persona que no es salva, que no tiene la gracia de Dios, no puede, está esclavizada. Déjeme el acuerdo de algo, que la gracia de Dios siempre es mayor que el pecado. Entonces la pregunta como cristianos es, ¿por qué sigue pecando? ¿Por qué sigue tomando esas decisiones que no son buenas? Quiero animarle este día a decirle al pecado, no me controlas, ya no soy tu esclavo, no necesito hacer eso, no debo de hacer eso y no lo voy a hacer. La gracia de Dios me libra del pecado, ya no soy esclavo. La gracia de Dios me permite ser salvo de la condenación. La gracia de Dios me permite ser libre del pecado. Y últimamente la gracia de Dios me permite ser siervo de Dios. Me permite ser siervo de Dios. Nota el versículo 3 del capítulo 13, versículo 13 del capítulo 6. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Vio las frases que estaban ahí? Presentéis vuestros miembros, presentar vosotros mismos, instrumentos. Antes servíamos al pecado, presentábamos nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestra mente, nuestras acciones, se las presentábamos a la maldad, al pecado, para servir al pecado, y ahora no debemos hacer eso y no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque ahora quiero ser siervo de Dios. Tenemos la opción de presentarnos a nosotros mismos para servir al Dios que está en los cielos, el que merece toda la gloria. Sin la gracia de Dios no puedo hacer eso. Con pecado en mi vida no puedo servir a Dios. Necesito tener la gracia de Dios para ahora poder presentar mis manos, mis pies, mi boca para el servicio del Rey. Dice Romanos 6:17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, note, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Qué privilegio! Podemos servir a Dios. Podemos servir a la justicia en vez de al pecado. No tenemos que servir al pecado, podemos servir a aquel que nos amó tanto, que mandó a su Hijo por nosotros. Podemos darle a Él nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra voluntad. Mire cómo Pablo se describe a sí mismo en este libro. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Siervo. Pablo podía ser siervo de Jesús, podía ser siervo de Dios por la gracia de Dios. No sé usted, pero es emocionante para mí ser llamado siervo de Dios. Hacer lo que el Rey de Reyes me pide hacer. No puedo servir a Dios aparte de la gracia de Dios. Y yo estoy contento que la gracia de Dios esté disponible para todos y que los que quieren tener la gracia de Dios y apropiarse de esa gracia pueden servir a Dios con sus cuerpos, con sus vidas, con sus miembros. Dios me da su gracia para que yo pueda servir. Ahora, yo puedo usar mis manos para compartir el amor de Cristo. Yo puedo usar mis pies para esparcir su evangelio. Yo puedo usar mis bienes para glorificar su nombre. Yo puedo usar mis talentos para honrar el nombre de Dios. Yo puedo dar mi vida por Él. Y todo es por la gracia de Dios. La gracia de Dios me permite ser siervo de Dios. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vana para conmigo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Creo que usted, si es cristiano, si ha aceptado a Jesús como Salvador, puede decir esto: soy lo que soy
solamente por la gracia de Dios. Yo no soy nada, yo soy un pecador y Dios por su gracia me permite hacer lo que estoy haciendo por Él. No pudiera hacerlo de otra manera, no puedo hacerlo de otra manera. Entonces, si usted quiere servir a Dios, no puede servir al pecado a la misma vez. Tiene que escoger uno. Y como cristianos, tiene la opción. El pecado no se enseñorea de usted, no se enseñorea de mí. Usted decide estar bajo control del pecado o dar sus miembros a Dios. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Apliquémoslo aquí, no podemos servir a Dios y al pecado. No se puede. Voy a amar a uno o odiar al otro. Tengo que escoger a quién voy a servir. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es imposible servir a dos señores, a dos personas. Cristiano no puede pararse en el coro y estar en pecado. No puede ser ujier, no puede llorar en live stream, no puede estar con los niños o los jóvenes, no puede estar en el ministerio si está sirviendo al pecado. Tiene que escoger cuál quiere, servir a Dios o servir al pecado, pero no puede los dos. ¿A quién va a servir? ¿A quién se va a decidir? Yo le voy a dar mis miembros, mis manos, mis pies. ¿A qué? Nada más hay dos: Dios o el pecado. La gracia de Dios me permite ser siervo de Dios. Entonces, ¿qué va a escoger? Esto es lo bueno de Dios, que Él siempre está listo para perdonarnos. Tal vez algunos piensan: bueno, ya estoy en pecado, creo que ya no puedo salir, no voy a hacer nada para Dios, entonces me voy a quedar sentado aquí haciendo nada. Eso no es lo que Dios quiere. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel. Dios quiere perdonarle de su pecado. Dios no quiere que se quede ahí. Dios quiere darle su gracia una vez más. Como cristiano, usted debe decir: yo quiero la gracia de Dios. ¿Para qué? Para no estar bajo la esclavitud del pecado, sino para servir a Dios. Si usted no es cristiano, no ha aceptado a Cristo, usted puede recibir la gracia de Dios el día de hoy diciendo: yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, que Él me perdone mis pecados, para que yo pueda tener la vida eterna y pueda tener una relación con Dios y vivir con Él por siempre. Eso es lo que usted puede hacer. Dios tiene todo eso. Entonces la pregunta es: ¿va a seguir sirviendo al pecado o sirviendo a Dios por medio de su gracia? ¿Qué quiere hacer el día de hoy? Si no es cristiano, si no ha aceptado a Jesús, ¿por qué no lo acepta hoy? Lo que hacemos aquí en la iglesia es, al final del mensaje, tenemos algo que le llamamos la invitación. Y en la invitación queremos ayudarle a las personas que tengan preguntas de tal vez de este tipo, ¿verdad? Como cristianos o miembros asistentes regulares, sabemos que la invitación es tiempo de hacer cuentas con Dios. Si el altar siempre está abierto para usted, puede venir y decir: Señor, ayúdame, perdóname, quiero vivir y servirte, y lo puede hacer todo aquí en el altar. Pero si usted tal vez es una persona que quiere aceptar a Jesús como su Salvador, no le vamos a avergonzar, pero durante la invitación vamos a querer ayudarle. Entonces no tenga pena, no le vamos a avergonzar, no le vamos a que se pare aquí al frente, no va a hacer nada raro, pero queremos ayudarle a tomar la decisión más importante de su vida, que es aceptar a Jesús. Podemos ponernos en pie, por favor, y al ponerse en pie quiero invitarle a cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Vamos a